Guión: El autista. Personajes: Lauro Ortega, imputado; Renato Ortega, víctima, hermano de Laura Ortega; mamá y papá de Lauro y Renato Ortega; Alicia, abogada defensora de Lauro Ortega; la policía, el Ministerio Público, los jueces, los peritos, los testigos del crimen y demás personas que participan en el sistema acusatorio adversarial del caso El Autista. La escena se desarrolla en una casa a mediodía. Lauro, el joven autista de 19 años, gritando desesperado en el cuarto de su hermano mayor Renato, de 26 años, estudiante de medicina próximo a graduarse. Un silencio profundo se pronuncia en la casa de Lauro. Solo sus gritos de desesperación retumban por las ventanas de la casa. Lauro no entiende qué está pasando. Lauro. No. Lauro llora y emite sonidos, ya que rara vez habla. Lauro continúa. ¡No! ¡Renato! ¡No! ¡Renato! ¡Por favor! Renato ya se encuentra tirado en el piso sin moverse siquiera. Pareciera que no hay más aliento de vida en su cuerpo. A la recámara llegan de inmediato los papás de Lauro, que no entienden nada de lo que está pasando. Pero en la escena está Renato en el piso sin moverse y Lauro encima del cuerpo, golpeando desesperadamente a Renato. Mamá de Lauro, desconsolada y con una cara de angustia. ¿Qué has hecho, Lauro? Renato, por favor, háblame. Renato, contéstame. Lauro se aleja un poco y golpea contra la pared. Su papá, por lo tanto, está haciendo una llamada. La mamá continúa llorando encima del cuerpo de Renato, que ya se encuentra sin vida. Mamá de Lauro, llorando y gritando desesperada. Elías, por favor, mi hijo, dime que no está muerto, dímelo. Escenario es de una casa triste. En la casa ya han pasado 2 horas. Todo el ambiente está tenso. Ya han llegado los paramédicos hasta la recámara de Renato. Le han tomado los signos vitales y ya han confirmado la muerte de Renato. El Ministerio Público ya está arribando al lugar para tomar la declaración de los hechos. Minutos después, en el Ministerio Público, enérgicos comienzan a preguntar con bitácora en mano qué fue lo que pasó. En la casa, los peritos comienzan a tomar fotografías en el lugar. Ambos padres lloran sin consuelo alguno. En una de las esquinas de la recámara, Lauro continúa golpeándose la cabeza, como si estuviera teniendo un colapso. Los médicos forenses están certificando la muerte de Renato, que aparentemente se trata de un homicidio. Papá de Lauro y Renato se levantan con coraje del suelo, como asimilando el suceso. Lauro, lo mataste, tú lo hiciste. No soportaste el hecho de que tu hermano fuera normal y no un demente como tú. ¿Por qué lo hiciste? Agente, él lo hizo. Deténganlo y hagan justicia. Ministerio Público. Al ser señalado Lauro por sus padres como el presunto autor del homicidio y luego de haber escuchado el testimonio de todas las personas que se encontraban en la casa, Lauro queda detenido por el delito en flagrancia consumado de homicidio, mencionándole el delito del cual se le acusa, así como se le menciona cuáles son sus derechos. En el Ministerio Público ya son las 4 de la tarde. En dicho caso, al tener un detenido, el imputado va directamente con el juez de control, omitiendo la etapa de investigación. Lauro ya se encuentra en la fiscalía para rendir su primer interrogatorio formal, que será su declaración, misma que se ocupará en el juicio. Para este tiempo se le ha asignado una abogada de oficio, ya que su familia le está acusando directamente, pese a que es su hijo también, pero es probable que por su condición de autista o posiblemente por el dolor que sienten sus padres de haber perdido a su querido hijo Renato, no desean ayudarle. En el Ministerio Público ya iniciada la etapa intermedia. La abogada Alicia ya tiene en sus manos la declaración de Lauro y comienza a armar el caso para entender qué pasó. Quiere verificar si realmente Lauro es el autor del homicidio o si hay pruebas que le puedan deslindar de la responsabilidad. En este punto ya se realizó la audiencia de control de legalidad, revisando la legalidad y la constitucionalidad de la detención. Juez de control.
Habiendo llevado a cabo los procedimientos de la audiencia de control de detención, emite lo siguiente. Se encuentra que hay pruebas razonables y suficientes para formular y sostener la acusación de homicidio en razón del parentesco o relación familiar del imputado Lauro Ortega en contra de la víctima Renato Ortega, hermano consanguíneo de Lauro, por lo que se determina que el ciudadano Lauro Ortega, de 19 años de edad, y debido a su condición de autista, padecimiento corroborado por peritos especialistas en la materia, llevará su proceso judicial en libertad provisional, sin poder abandonar el país, cumpliendo con la asistencia de las comparecencias que este tribunal señale hasta la finalización del juicio penal en su contra. Fiscalía y abogado de Lauro se encuentran comentando la condición de Lauro, la abogada. Fiscal, Lauro no entiende nada de lo que está pasando y está pidiendo irse a su casa. Pobre chico, ¿por qué querría matar a su hermano? Tengo que sostener mis evidencias probatorias que indiquen que todo lo que hizo fue tal vez por su condición, pudiendo ser un ataque o especie de crisis que le hizo cometer el delito. Me niego a creer que haya sido con dolo. La fiscal responde: el ser autista no le da derecho a arrebatarle la vida a nadie. Yo creo que sí entiende lo que hizo, pero eso lo sostendremos con las debidas pruebas en la siguiente audiencia de la etapa de juicio oral y vamos a lograr que se haga justicia. Ministerio Público y abogada de Lauro comienzan a prepararse trabajando en las pruebas que puedan servir. Por un lado, la Fiscalía pretende declarar culpable a Lauro, mientras que Alicia, su abogada, quiere demostrar su inocencia de Lauro o encontrar atenuantes que reduzcan la pena condenatoria en el caso de que así se emita la sentencia. El escenario es un cuarto y es el de Renato. La abogada y los peritos de la defensa acuden a la casa de Renato a recolectar evidencias. Al estar la abogada y los peritos en el cuarto de Renato, la abogada comienza a recrear la escena en donde al mover un mueble por accidente cae un libro de notas de Renato, en donde se lee en varias páginas que Renato llevaba varias noches intentando quitarse la vida, colgado al techo de su habitación con una cuerda en el cuello, pero siempre había resultado fallido, debido a que entraba Lauro corriendo al cuarto y lo bajaba como podía, casi siempre tirando de su cuerpo hasta lograr tenerlo en el suelo, razón que explicaba por qué el día de la muerte de Renato tenía las costillas rotas y fracturas en el cráneo. Esto no se debía a golpes ocasionados por Lauro, sino por la caída del cuerpo y el peso de Lauro encima de él. Abogada de Lauro tiene cara de asombro. En el libro de notas de Renato leyó que el joven siempre se había sentido abrumado por sus padres. Estaba estudiando medicina porque buscaba poder cuidar de su hermano Lauro cuando sus padres murieran. Se sentía culpable por no ser un excelente estudiante como sus padres esperaban. Ni siquiera le gustaba la medicina, solo estudiaba por compromiso. Sin embargo, la presión de sus padres sobre él le había llevado a tomar tan drástica decisión de acabar con su vida, y ese día por fin lo logró. Ya en la sala de juicios orales en materia penal se inicia la etapa de juicio oral. En la sala de la audiencia pública del juicio oral del imputado Lauro Ortega ya se encontraban presentes todas las partes del caso: el Ministerio Público, la defensa, el defensor oficial, el juez de control, el juez de sala, la víctima, el secretario, los peritos, los testigos, la abogada defensora, el público, etc. Fiscalía y abogado de Lauro aparecen en la escena. Comienzan con la presentación de pruebas mostrando los testimonios de los testigos de ambas partes, los documentos que reunieron para acreditar o desacreditar el delito, las evidencias físicas, videos y fotografías que obtuvieron. Continúa la abogada de Lauro. Esta tiene cara de asombro. Quiero presentar este libro de notas de la hoy víctima Renato Ortega, quien desde hace unos días relató en dicho libro cómo había venido intentando ya por varios días quitarse la vida. En la sala se hace un profundo silencio y ante el asombro de todos, el caso da un giro, ya que dichas pruebas, de ser admitidas junto con otras pruebas periciales en donde se mostraba que la muerte de Renato se debía a golpes en el cráneo y falta de oxígeno en el cerebro,
Al haber estado colgado unos minutos sin respirar, Lauro podría quedar absuelto. En la siguiente escena se desarrolla todo el desahogo de pruebas y posteriormente se llevan a cabo los alegatos de clausura ofrecidos por la Fiscalía y la defensa de Lauro. El juez escucha atentamente el desahogo de las pruebas, los testimonios y los argumentos de las partes. Ya para este punto inicia en la escena la etapa de ejecución de sanciones. El juez. Concluyentemente, al considerar todas las pruebas que ofrecieron tanto la Fiscalía como la defensa del imputado, el juez emite sentencia absolutoria y así Lauro queda en total y plena libertad. De esta forma, y en este caso en específico, se llevaron a cabo las etapas del sistema acusatorio adversarial que predomina en México.